Adelante, maestra. Bienvenida a esta segunda sesión del curso propedéutico de nutrición clínica. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Pues vamos a comenzar con esta sesión. Esperamos que la sesión anterior haya sido de su interés. Y hoy vamos a hablar de un tema ya un poquito enfocado más a la parte de la nutrición. Eh, Déjenme nada más proyectar. Hoy nos toca ver lo que es realmente la nutrición, cómo se clasifican los nutrimentos y vamos a hacer una revisión más puntual de cada uno de ellos. Espero que, como les comentaba, haya sido de su interés la primera sesión y hayan podido investigar y averiguar un poquito más de lo que el día que ustedes lo hayan visto, hayan aprendido y hayan como encontrado una manera de extenderse en cada uno de los temas. Y pues bueno, vamos a comenzar y también tomando un poquito lo que ayer hablábamos de la alimentación biopsicosocial, recordemos que la alimentación es un acto voluntario, lo comentábamos, es decir, a nadie se le obliga a comer, sino simplemente nosotros a través de este acto de la alimentación, que es un acto voluntario, decidimos qué es lo que vamos a comer. Pero hay un acto que sigue posterior a la alimentación, que ya habíamos platicado que es biopsicosocial, que es el término de nutrición. Y una vez que nosotros nos alimentamos o comemos, sucede este proceso de nutrición, que es la obtención y asimilación de los nutrimentos obtenidos por la alimentación y es un acto totalmente involuntario. Es decir, ojalá nosotros pudiéramos definir de lo que comemos. Por ejemplo, si tiene un exceso de carbohidratos, decir, no, pues cuerpo, por favor, no asimiles este carbohidrato. Eso no es posible. ¿Por qué lo menciono y hago y recalco esta parte? Hay muchos pacientes que les pueden hacer referencia que no importa lo que ellos coman, al final ellos hacen ejercicio. Entonces, ¿cómo podemos hacer esta relación de la alimentación con hacer algo que quizá, si no fue muy buena, hacer quizá algo que pueda contrarrestar esto? Sin duda, hay estas herramientas, como por ejemplo el realizar ejercicio, sin duda nos va a ayudar a favorecer, si es que no tenemos una alimentación correcta, para metabolizar mejor los alimentos o asimilarlos y que estos de alguna manera, si tenemos excesos, puedan regularse. Sin embargo, yo hay un dicho que aplico mucho a mis pacientes y les digo que lo caído, caído estuvo. Es decir, si yo ya consumí una semita, vamos a poner de ejemplo, que esa semita esté elaborada con una milanesa de res, hablamos de milanesa para los que no son quizá de México, que no conocen muy bien cómo es este proceso, es la carne que va empanizada y además se sumerge en una gran cantidad de aceite. Este aceite que en muchos lugares se utiliza, sobre todo en estas semitas, que es como si fuera una torta, es un aceite que muchas veces está reutilizado, recalentado, y que es un aceite que ya está saturado, es decir, de ser una grasa insaturada, se satura y genera estos problemas de aumento de triglicéridos en la sangre. Entonces, si yo me como este alimento del que estamos platicando en este ejemplo, ya al final, al caer en mi cuerpo, surge y se da o se lleva a cabo este proceso de nutrición y es a través del cual estos carbohidratos, esos tipos de grasa que quizá no eran adecuados y todo lo que contenía esta preparación se va a asimilar en nuestro cuerpo. Recordemos un poquito que esta asimilación de los nutrimentos, hablando de nutrimento como una sustancia química contenida en cada alimento, tiene funciones específicas en el organismo. ¿Qué nutrimentos tenemos? Pues decíamos carbohidratos, proteínas, lípidos, también llamados grasas, tenemos vitaminas, minerales, tenemos el agua como nutrimento y estos nutrimentos comienzan, algunos de ellos, a digerirse desde la boca. El día que ustedes han visto la sesión anterior, pues hablábamos justamente que en la boca se lleva una digestión mecánica y que a través de esta digestión mecánica de los dientes, de la lengua, del paladar, vamos a empezar a triturar estos alimentos de manera mecánica para que también a la par se empiece a dar una digestión o parte de esta nutrición, que es la obtención y asimilación de estos nutrimentos, a partir de unas enzimas, por ejemplo, la tialina o amilasa salival, que empieza a degradar, por ejemplo, los carbohidratos. Entonces, así es como comienzan estas dos digestiones
estas dos obtenciones y asimilaciones de nutrimentos, conocido ya como nutrición. Ahí estamos viendo en pantalla pues este esquema para recordar justamente que esta obtención y asimilación comienza desde la boca, posteriormente pasa a nivel de esófago, esto que le llamamos bolo alimenticio, para formarse más adelante en el estómago el famoso quimo, en donde hay ya también o comienza a haber una degradación de otros nutrimentos, como es el caso de la proteína, y de ahí, una vez que empezamos a romper enlaces y hacer estructuras más pequeñas de estos nutrimentos que quizás se consumieron de una manera compleja, siguen ya en un proceso de digestión a nivel de intestino delgado, que a su vez ahí también empieza este proceso de asimilación o absorción para pasar al intestino grueso y posteriormente ya formar pues lo que le llamamos las heces o la materia fecal. Sin duda, en el esquema vemos otros órganos, como sabemos, ¿no? Como es el hígado, como es la vesícula, que el páncreas, que están involucrados en algún momento en diferentes funciones, en, por ejemplo, producir el jugo pancreático, que ayuda a la degradación de estos alimentos, o en la parte del hígado, como le llamamos este almacén, que nos ayuda a guardar, por ejemplo, la energía de los carbohidratos, ¿no? Y es un almacén de una gran cantidad de vitaminas y minerales, así como la vesícula que sirve para almacenar justamente la bilis, que también ayuda a la degradación de las grasas. Esto yo sé que ya lo ubican y lo conocen muy bien, ya sea que vengan con el grado de doctor o el grado de licenciado en nutrición. Este es algo que yo sé que ya deben de conocer, pero quisiera yo recalcar que la nutrición es seguida de la alimentación. Aunque seamos profesionistas de esta área, a veces no sabemos distinguir. Y fíjense, cuando vamos a dar pláticas a algunos espacios, cuando yo les pregunto cuál es la diferencia entre alimentación y nutrición, la gente en su mente tiene la idea que alimentarse o alimentación es hacerlo con algo que no tiene calidad de nutrimentos o es como comer por comer, y nutrirse o nutrición es elegir lo mejor para mi cuerpo. Y no, es algo que también al mismo paciente tenemos que enseñarle que si su alimentación es buena, su nutrición va a ser buena. Si su alimentación no es la mejor, su nutrición tampoco va a ser la mejor. Es decir, recordarle siempre que la nutrición va a depender de un acto anterior, que fue el proceso de la alimentación, la cual se dio de manera voluntaria. ¿Ok? Entonces, bueno, es como para entrar en materia. Vamos a ver ahora sí y hablar de cada una de estas sustancias químicas que dijimos que se llaman nutrimentos y que tienen funciones específicas en el organismo. Antes de comenzar, recalcar, fíjense muy bien, yo tengo la palabra nutrimento. Un término que no se debe emplear es, no sé si lo han escuchado, nutriente. Nutriente viene de la traducción de nutrient en inglés, pero el término que utilizamos en México, en nuestro país, que es como para homologar esta terminología, siempre tenemos que referirnos al nutriente como nutrimento, ¿ok? Y bueno, vamos a clasificar a los nutrimentos en tres grandes categorías. Tenemos los nutrimentos que son reguladores, los nutrimentos que son estructurales, los nutrimentos que son energéticos. Y vamos primeramente que todo a hablar de lo que son los nutrimentos energéticos. Y pues bueno, recordar que solamente tenemos tres nutrimentos que nos proporcionan energía, que son los lípidos, que nos dan 9 kilocalorías por cada gramo consumido de ellos. Tenemos los hidratos de carbono, que antes se les conocía así, que también les llamamos carbohidratos. ¿Qué otros nombres reciben los carbohidratos? Son conocidos como azúcares o glúcidos. Y estos carbohidratos nos proporcionan 4 kilocalorías por cada gramo consumido. Y tenemos finalmente, aquí hay un errorcito, es 4 kilocalorías por, este 7 es una diagonal, por gramo. Entonces, repasando, solamente son tres nutrimentos que nos proporcionan energía, que son los lípidos con 9 kilocalorías, carbohidratos que son 4 kilocalorías y proteínas que son igualmente 4 calorías. Vamos a aprovechar para hacer este cambio, si me fue el para que quede ya establecido como tal. Ahora sí.
Bueno, y independientemente de los nutrimentos que nos proporcionan energía, hay que recordar que hay algo que es una sustancia que nos proporciona también kilocalorías, como es el alcohol, que son 7 kilocalorías por mililitro por gramo. Y esto lo recalco y lo puse en un recuadro por separado, porque hay que, cuando nosotros hagamos dietas para nuestros pacientes, hay que contemplar si el paciente está seguro o sabe o conoce que el alcohol, si consume fuera de lo que yo le estoy indicando en la dieta, como por ejemplo vino, algún tequila, imagínense si se hizo una cuba, entonces está consumiendo mayor cantidad de energía que la que quizá yo pude haber calculado como nutriólogo. Entonces, es muy importante que ustedes le comenten a sus pacientes que dentro de su dieta, esas calorías que ustedes están indicando, no está estipulado las calorías del alcohol. Y aquí les quiero platicar una experiencia que tuve de un paciente que llegó a consulta y él sí de plano me dijo, yo necesito que en mi dieta o en mi menú me incluyas algo de bebida alcohólica. Yo generalmente, como era un político que diario tenía comidas o tenía pues siempre participación en eventos, ¿no? Sociales, me decía yo definitivamente, aunque no quiera, pues tengo el acceso al alcohol, y no porque sea un alcohólico, sino porque me lo ofrecen y no puedo quedar mal. Entonces yo te pido que dentro de este menú me lo incluyas. Aquí pues es un arma de dos filos. Si no se lo incluyes, él lo va a seguir consumiendo. Y el arma de dos filos, ¿a qué me refiero? A que si también se lo incluyo, puede ser que si no le especifico muy bien la medida, entonces puede llegar a pasarse de la energía que yo estoy calculando inicialmente. Entonces, más vale darle permiso con cierta cantidad también o porción sugerida y que en algún momento podamos decirle cuál sería preferentemente el mejor tipo de alcohol o bebida que pudiera incluir en sus comidas, que pudiera ser, por ejemplo, el vino. El vino vamos a revisar más adelante en las otras clases que veamos el sistema equivalente, que es de los que más me alcanzaría en cuestión de cantidad con menos calorías. Es decir, dos copas de vino tinto en promedio me da como unas 70 a 84 kilocalorías, mientras que 40 mililitros de cualquier otra bebida como brandy, whisky, tequila, me otorga la misma cantidad de energía que va igual entre 70 y dijimos 86 calorías por cada 40 o lo que fuera un caballito. Conclusión con esto que estamos platicando de los nutrimentos energéticos, pues claro, obviamente e idealmente solo es incluir en nuestra dieta o menú esta energía proveniente de los lípidos, carbohidratos y proteínas, pero no dejar de lado que el paciente puede agregar energía extra a su alimentación si es que consume bebida alcohólica y hay que tenerlo muy presente. Pero bueno, estamos hablando de calorías y me gustaría pues recordarles ¿qué definiciones tenemos como tal cual de la caloría? Saber que la kilocaloría o las calorías son las unidades de medida de la energía. ¿Y cómo definimos la energía? Pues bueno, es la energía o más bien el contenido energético que pueden llegar a tener cada uno de los alimentos, cómo estos alimentos se la van a pasar a través de la alimentación y la va a obtener el cuerpo a través de la nutrición, para de ahí, de estos nutrimentos energéticos, obtener la energía para poder vivir. Necesitamos energía para todo, ¿no? Ahorita para que yo pueda estarles explicando, hablar, parpadear, mover la mano, necesito energía. Esa energía, ¿quién me la da? Estos tres nutrimentos que yo obtuve a partir de los alimentos o la dieta que yo haya elegido ese día, más lo que podamos guardar, obviamente, como reserva. Hay una unidad de medida de energía que es internacional, no sé si la habían escuchado, que se llama kilojoule. Si ustedes ven alguna etiqueta nutrimental de algún alimento, por ejemplo, de Estados Unidos o de otro país, la primera referencia que vamos a tener para expresar la medida de energía es en kilojoules. Y posteriormente, entre paréntesis, va a venir la medida de energía que utilicen en cada país. Por ejemplo, en nuestro país se pone igual kilojoule
el total de kilojoules que tiene mi preparación o lo que estoy comprando, y entre paréntesis va a venir la cantidad de energía expresada en kilocalorías. Si ustedes tienen mayor duda, es muy importante que ahorita vamos a hacer una revisión muy general de la norma de etiquetado nutrimental, en donde también pueden ver que nos especifica y nos pide que si vamos a lanzar un producto a la venta o yo quiero hacer algún producto para ofrecer y vender un cupcake o lo que ustedes quieran, deben tener la información nutrimental, y lo primero que se expresa en esa etiqueta es el contenido energético que me está proporcionando en cierta cantidad de alimento. Entonces, bueno, siguiendo un poquito con los nutrimentos energéticos, aquí en pantalla pueden ver el ejemplo de, no me pagan nada por anunciarlo, simplemente lo saqué de internet, que es, por ejemplo, un Yoplait griego sin azúcar, y quiero que vean, por ejemplo, que la etiqueta nutrimental debe decir de título información nutrimental. ¿Qué otros leyendas pueden encontrar? Dice datos de nutrición, que está incorrecto. El término correcto que debe decir es información nutrimental. Y tienen que especificar esta información nutrimental que te están dando con base a qué cantidad de producto te lo están dando. En este caso dice información nutrimental por 125 gramos, como pueden ver aquí. Y algo también importante, hay que hacer unas cuentas para que ustedes puedan visualizarlo. Si nosotros ya sabemos, como la diapositiva anterior, cuántas kilocalorías me proporcionan los lípidos, los carbohidratos y las proteínas, entonces puedo deducir, sin saber este número, los 96, solo conociendo si tiene 9 gramos de proteína, 10 gramos de carbohidrato y 2.3 gramos de grasa, puedo saber cuánta energía me da. Y para esto, miren, les estoy poniendo esta tablita. Miren, por ejemplo, este producto, a través o a partir de 125 gramos de yogur, me dice que contiene 9 gramos de proteína. Entonces aquí lo puse, 9 gramos. Si yo multiplico, y lo pueden hacer en su calculadora, 9 por 4, 36. Lo guardamos aquí. Son las calorías provenientes de las proteínas que me dan estos 125 gramos de producto. Luego dice que de carbohidratos contiene 10 gramos. Recuerden, cada gramo de carbohidrato me da 4 kilocalorías. Si multiplicamos los 10 gramos por 4, me da 40 kilocalorías. Y finalmente las grasas me está dando en total 2.3. Lo vamos a cerrar en 2 porque el punto 3 no rebasa el punto 5, por lo tanto lo podemos dejar en 2. Y recuerden que o multiplicarlo por 2.3, pero en promedio les va a dar, multiplicamos por 9, son 18 o 20 kilocalorías aproximadamente por estos 2.3 gramos. Es decir, si sumamos todo esto, entonces estamos viendo que en efecto estos 125 gramos me proporcionan 96 kilocalorías en 125 gramos. Entonces, con esto les demuestro que justamente las proteínas me proporcionan 4 kilocalorías por gramo, carbohidratos 4 kilocalorías y las grasas 9 kilocalorías por gramo. Ahondando un poco en esta etiqueta nutrimental, independientemente de que debe tener las calorías y mínimo estos 3 nutrimentos, la norma oficial, apúntenla, norma oficial mexicana 051, que se refiere a cómo debe venir el etiquetado de cada producto, me dice que debemos incluir 2 nutrimentos en la misma etiqueta, que sería el sodio. ¿Por qué? Porque sabemos que el sodio es un mineral que al consumirse en exceso nos puede causar problemas de salud, como por ejemplo la hipertensión. O si tengo un paciente con hipertensión, conocer y saber cuánto este alimento me está dando de este mineral. Y también me pide incluir en cada etiqueta nutrimental el apartado de fibra. Me van a decir, porque aquí no dice fibra, porque es un alimento que por ende o por composición nutrimental no contiene fibra. No va a decir, me dice, es que a lo mejor yo he visto algún yogur que dice con fibra. Sí, a lo mejor este yogur le agregan algún cereal, ¿no?
Es decir, le ponen alguna cascarilla de cereal o lo combinan con trigo. Entonces, la fibra que me da este yogurt no es por el yogurt, sino es por el cereal que me está dando o con lo cual se está combinando esta preparación. Entonces, bueno, con esto quería yo como explicarles y comprobarles que cada nutrimento me da cierta cantidad de energía. Y no sé si también quedó claro en el sentido de que tomen en cuenta que el alcohol obviamente no es una sustancia que se recomiende, pero que sin duda también me da kilocalorías y que si el paciente por algún motivo te lo pide incluir, hay que ponerle una medida y saber que va a formar parte de ese total de energía que va a estar incluido en el menú que estamos proporcionando. Bueno, ahora sí vamos a hablar de cada uno de estos nutrimentos. Primero vamos a hablar de los carbohidratos. Los carbohidratos tienen muchas funciones, pero vamos a enfocarnos a las principales. Recordar que los carbohidratos les decía que tienen otros nombres como glúcidos, como azúcares o en general carbohidratos o hidratos de carbono. Pues las funciones que tienen cuando nosotros consumimos un alimento rico en este nutrimento, su principal función es que es nuestra fuente de energía de primera instancia. Es decir, nuestro cuerpo obtiene en primer lugar la energía que nosotros obtenemos a partir de los carbohidratos. Recordar también pues que a partir de estos carbohidratos, que ahorita vamos a ver la clasificación, obtenemos moléculas de glucosa, glucosa más glucosa más glucosa, y que la glucosa es el alimento preferido o que requiere más bien nuestro cerebro para poder funcionar. Por lo tanto, aquí les voy a platicar un poquito qué pasa con estas dietas que les llamamos pues bajas en carbohidrato, que les llamamos cetogénicas, en donde nos piden eliminar alimentos que contienen carbohidratos. Sin duda no podemos eliminar este nutrimento de nuestra dieta, así tendríamos que bajarle a la cantidad mínima que se recomendaría de 100 gramos de carbohidrato para que tengamos la mínima cantidad de energía para que nuestro cuerpo, por lo menos nuestro cerebro, funcione. Ajá. ¿Cuál es la recomendación? Hay muchas recomendaciones que vamos a mencionar más adelante. Hay una recomendación que nos dicen que hasta un 60% del RE, ¿qué significa RE? Esto que estamos viendo aquí, requerimiento energético estimado, debe ser a partir de carbohidratos. Hay nuevas actualizaciones, por ejemplo, están las recomendaciones de la FAO-OMS, en donde ya también me baja hasta 50%, porque en efecto hemos visto que no es necesario tampoco llegar al otro extremo, ni no consumir el carbohidrato, ni llegar a consumir un 60%, sino más o menos un 50% sería una buena recomendación o una ingesta diaria de nuestro requerimiento energético estimado a partir de los carbohidratos. Y tenemos como clasificación de los carbohidratos 3, y cada uno de estos carbohidratos se encuentra contenido en diferentes fuentes de alimentos. Primeramente tenemos los carbohidratos complejos. Un carbohidrato complejo está conformado por moléculas como que le llamamos monosacáridos o disacáridos, hasta formar una cadena muy grande de carbohidratos. Y estos se les conoce como polisacáridos. Estos polisacáridos se encuentran contenidos principalmente en fuentes de alimento como los cereales, ¿no? Cuando hablo de cereales, no traigan a su mente su carita Choco Crispies, etcétera, ¿eh? Recuerden que ya vimos el plato del bien comer. Cuando hablamos de cereales, hablamos de ¿qué? De avena, de trigo, de amaranto, etcétera. Es decir, de todo lo que realmente conjunta de maíz, conjunta este grupo de alimentos como tal. Pues todos los cereales tienen fuente de carbohidratos complejos, es decir, sus estructuras son conocidas como polisacáridos. Y tenemos también parte de esta clasificación, lo que le llamamos como tal la fibra, que es un carbohidrato complejo. Ahorita vamos a tener un apartado especialmente para hablar de la fibra. Pero bueno, en general nosotros a través de las pastas, de las tortillas, del bolillo, consumimos carbohidratos complejos.
Posteriormente tenemos otra clasificación cuando hablamos de carbohidratos o hidratos de carbono simples. Estos que son en estructura muy chiquita, por ejemplo, un monosacárido está unido o sea, está suelto como tal o está en forma de disacárido y estos se encuentran contenidos sobre todo en las frutas y las verduras. Tenemos monosacáridos como por ejemplo la glucosa, ajá. Tenemos la fructosa, que también es un monosacárido, y la galactosa. Estos monosacáridos pueden unirse y formar uno y uno, o sea, es decir, formar dos moléculas, glucosa más platicábamos de galactosa, ¿no? Por ejemplo, glucosa y galactosa forman un disacárido que se llama lactosa y que es el azúcar que está contenido en la leche, ¿no? Entonces, de los monosacáridos, que es solamente una molécula chiquitita, formamos disacáridos. Un carbohidrato simple son mono o disacáridos y estas se encuentran en frutas y verduras y específicamente la lactosa, que es un disacárido, se encuentra, por ejemplo, en la leche. Ajá. Y tenemos aquellas composiciones o carbohidratos que se llaman carbohidratos simples refinados. ¿Esto qué significa? Aquellas moléculas de carbohidrato, que es por ejemplo un monosacárido, pero que a su vez también en la industria de alimentos recibió un procesamiento. ¿Y cómo lo podemos nosotros identificar? Porque es 100% glucosa y que además cuando la pruebas, ¿no? Y tú tienes contacto con este carbohidrato simple refinado, te da un sabor dulce muy, muy intenso. Por ejemplo, los caramelos, la mermelada, la cajeta, hablamos que es un carbohidrato simple refinado, es decir, no nada más es el azúcar como tal, sino además de un proceso de obtención de este dulce, de esta mermelada, que lo que hace es refinarla y hacerla glucosa 100%, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante conocer esta clasificación? Uno, para saber el tamaño de la molécula contenida en los alimentos que consumimos, pero también es importante saber que el consumo de carbohidratos simples o carbohidratos simples refinados no deben estar incluidos casi nada en nuestra dieta diaria. Ajá. Sobre todo los simples refinados. Hablamos que no debemos incluir en un menú caramelos, mermelada, cajeta, más que quizá una porción muy chiquitita que solo sea para dar sabor a las preparaciones. Hay algo que quisiera preguntarles. No está aquí, por ejemplo, el refresco. El refresco, díganme qué tipo de fuente de carbohidrato es. En efecto, es un carbohidrato simple refinado. Es decir, cuando nosotros tomamos un vaso con agua, con refresco, con agua dulce, también puede ser con un agua a lo mejor de fruta, que además le agregaron azúcar, o un vaso de alguna bebida carbonatada o refresco, pues es 100% glucosa. Y de acuerdo también a algo muy importante, al tamaño de esta molécula, sea complejo, simple o simple refinado, es la velocidad con la cual se van a absorber, acuérdense que estamos hablando de nutrición, con la cual se van a absorber y asimilar y van a llegar con más rapidez o lentitud a mi torrente sanguíneo. ¿Qué creen que llegue más rápido? Por supuesto que un carbohidrato simple refinado. Si yo estoy tomando un vaso con refresco, con una bebida azucarada, prácticamente como lo estoy yo consumiendo, pasa por mi torrente digestivo, todo mi tracto digestivo, perdón, y llega a directamente, como es la molécula, hagan de cuenta, suelta de glucosa, llega a absorberse muy rápido. Y es cuando empezamos nosotros a ocasionar muchos problemas de salud. ¿Por qué? Porque llega tan rápido a la sangre que no necesita, como que no tiene filtros, hagan de cuenta, ¿no? Entonces llega muy rápido y es lo que empieza a saturar nuestra sangre de glucosa y vienen problemas de diabetes. Me van a decir, entonces, ¿para qué está la insulina? La insulina al final nos tiene que ayudar a pasar esa glucosa de esa sangre a cada una de las células, pero nosotros saturamos tanto este torrente sanguíneo de estas moléculas
que fueron sueltas y son tantas que ni la misma insulina a veces es suficiente o se da abasto para ir transportando este acúmulo excesivo de glucosa a cada una de las células. No sé si me he explicado, pero aquí lo interesante es que nosotros sepamos que de acuerdo al tipo de alimento, si bien muchos decimos, es un carbohidrato, sí, pero ¿qué tipo de carbohidrato es? ¿Complejo, simple o simple refinado? Y también les voy a agregar aquí, aprovechando que estamos trabajando en línea, que aquí entonces incluiríamos los monosacáridos y disacáridos. Estos, ¿se acuerdan cuáles les dije que son? Son la unión de dos monosacáridos forman un disacárido, como en el ejemplo que les puse de la lactosa, ¿no? Que es glucosa más galactosa. Y entonces en carbohidratos simples son moléculas de una o dos, mono o disacáridos, y los simples refinados son los que además llevan un procesamiento a la industria. Y para terminar esta lámina, fíjense, quiero platicarles en caso muy específico qué pasa con el azúcar de mesa que consumimos cotidianamente. Bueno, ¿de dónde se extrae el azúcar? De la caña, ¿no? Entonces, cuando nosotros consumimos azúcar que obviamente proviene de la caña, esta ha sufrido, cuando llega a nuestra mesa como azúcar de mesa, diferentes refinaciones o procesamientos a lo largo de todo su transcurso. Nosotros a través de la caña de azúcar obtenemos el azúcar. De ahí obtenemos algo que le llaman, que se llama piloncillo, ¿no? Después del piloncillo, piloncillo se obtiene lo que es el azúcar mascabado. Si ustedes ven, el piloncillo y el azúcar mascabado tienen una coloración muy similar. Después del azúcar mascabado se obtiene el azúcar moreno, es decir, va bajando como su color. Después del azúcar moreno sacamos o se obtiene el azúcar refinada o de mesa y obtenemos finalmente la más refinada, que es el azúcar glass. El azúcar glass, no sé si la ubican, es la que luego le ponen como de polvito arriba de un panqué, de algunos polvorones, de algunas rosquillas. Lo que tiene en su parte superior es azúcar glass, que es la más refinada y es la que no deberíamos de consumir. Las calorías, ya platicábamos, ¿no? Que me da 4 kilocalorías por gramo. Si hablamos, por ejemplo, de la miel, del azúcar de mesa, del caramelo, las diferentes cantidades de cada uno de ellos me van a proporcionar quizá calorías similares. Lo que cambia es que muchas veces estos alimentos que vamos eligiendo o tipos de azúcar, pues al tener al ser menos refinadas o tener menos refinación o ser menos refinadas en la industria, pues son un poquito más saludables, aunque las calorías no se las podemos quitar. Pero es mejor, por ejemplo, utilizar para endulzar el café azúcar mascabado que utilizar un azúcar blanco, ¿no? Que es la que llevó más proceso en la industria y que eso se transforma finalmente en 100% glucosa. Y esto es la parte que pues es la base de este curso propedéutico, el que todos tengamos una idea, quizá no tan completa, pero sí aunque sea un poquito vaga, de lo que representan los nutrimentos y que se acuerden siempre que dependiendo del alimento es el tipo, en este caso, de carbohidrato que contiene, que puede ser complejo, simple o simple refinado, y en los que menos debemos de incluir en nuestros menús, sin duda, es el simple refinado, es decir, no poner un pan con mermelada, ¿no? A lo mejor poner un pan tostado con rodajas de fresa. Es decir, si bien incluyo un disacárido porque la fresa es una fruta y tiene, en este caso, fructosa, pero también esa fruta tiene fibra, que ahorita vamos a ver la función que tiene. Entonces, es mejor utilizar carbohidratos simples y no irnos a los simples refinados, que estos sin duda ahora están pues tomando mucho terreno, ¿no? Vas a los restaurantes y ya te ofrecen hasta una malteada de gansito, imagínense, ¿no? Entonces estamos hablando que esta malteada de gansito licúan tal cual el gansito con la leche y además creo que todavía te ponen un gansito como adorno, ¿no? Entonces imagínense la cantidad de carbohidrato. Y si bien dijimos que es la principal fuente de energía, recuerdan ahora que escucharon lo del plato del bien comer en la primera sesión,
¿Cuánto debemos de consumir tanto de frutas y verduras? Era la mitad del plato, el 50%. Y estamos hablando de un carbohidrato simple, pero no es un simple refinado, vean. Es decir, hay calidad, ¿no? Y por eso, ahorita les voy a presentar eh, la calidad de los carbohidratos. Ahorita me regreso a las otras diapositivas. De eso se trata, que nosotros podamos darle a nuestros pacientes, sí, alimentos que contengan carbohidratos o hidratos de carbono, pero que estos sean de calidad, ¿no? Si vamos a indicar verduras, de preferencia consumirlas con su piel, porque ahorita vamos a platicar de la fibra. Las frutas, por ejemplo, para tener un carbohidrato que no esté como simple refinado, es decir, que no se haya como convertido en glucosa al 100%, también tiene que ver su grado de madurez. Un plátano, seguramente ustedes lo han probado, en su punto, o que le llamamos como al tiempo, y saben, bueno, a lo personal me gusta mucho más el sabor de un plátano al tiempo o que esté en temporada, que aquel que a lo mejor ya está lleno de puntitos negros su cáscara, no su piel, ¿no? Y que tú lo pruebas y es demasiado dulce. Entonces, hasta la madurez de la fruta también va a incrementar este contenido de carbohidrato y va a cambiar algo que le llamamos índice glucémico, que es la velocidad con la cual van a llegar los carbohidratos a la sangre. Pero ahorita, si quieren, revisamos frutas, verduras, cereales, que aquí les decía que tenemos como los tradicionales, que todavía no son tan refinados en la industria. Por ejemplo, escoger un pan que le llaman la famosa masa madre, que quizá todavía contenga una gran cantidad de fibra, y no aquel que hacemos en la industria de alimentos que está mucho más refinado, ¿no? Y hay otras fuentes de carbohidrato, como platicábamos de la leche, y algunas semillas, todo lo que son, bueno, frijoles, ¿se acuerdan cómo se llaman? Leguminosas, tienen un buen aporte de carbohidratos, de fibra también, y tenemos algunas otras semillas como cacahuate, nuez, pistache, también llegan a tener una pequeña cantidad de carbohidrato en su interior. Pero bueno, vamos entonces antes de esto, a hablar un poquito de la fibra, que se forma o que está dentro más bien de la categoría de carbohidratos. Entonces, bueno, como definición tenemos, y antes de ver la definición, dos clasificaciones: fibra soluble y fibra insoluble. La fibra soluble, como definición, por eso se llama soluble, se disuelve en agua y esta tiende, fíjense, a formar un gel viscoso en el tracto digestivo. ¿Y qué función tiene ese gel en el tracto digestivo? Pues fíjense los beneficios. Me va a ayudar a reducir los niveles de colesterol, el famoso LDL, que son las proteínas de baja densidad. Recuerden que el LDL en inglés tiene sus siglas, que es Low Density Lipids, lípidos de baja densidad, por eso está lipoproteínas de baja densidad. Ayudan a este tipo de fibra contenida en cereales como la avena, algunas legumbres o leguminosas, frutas como la manzana, cítricos y algunas verduras. Este tipo de fibra ayuda por esta consistencia de gel que forma en el tracto digestivo a reducir los niveles de colesterol LDL, nos va a ayudar a mejorar el control de la glucosa en la sangre y también nos va a ayudar, y dicen puede, pero yo es una certeza que sí, también ayuda a contribuir a la saciedad. Es decir, este gel que se forma en nuestro aparato digestivo nos mantiene como satisfechos y nos da saciedad. Y este tipo de fibra soluble es aquella que realmente no vemos, si llegamos a degradar o a fermentar un poquito de esta fibra en la microbiota intestinal o a través de la microbiota intestinal. Y esta fermentación origina la producción de ácidos grasos de cadena corta que se utilizan como fuente de energía para nuestro cuerpo. Es decir, la fibra también por esta misma fermentación por la microbiota intestinal o las bacterias intestinales, nos da la obtención de energía, pero es muy poquita. Hablamos que nos proporciona 2 calorías por gramo. Esta fibra realmente la sentimos, pero como que no la vemos. Por ejemplo, en una manzana, la piel no es la fibra soluble. ¿En dónde está la fibra soluble? En el interior
de esa manzana, ¿no? Yo parto la manzana, en ese cuerpo de la manzana está contenida esta fibra soluble. La fresa, que está aquí el ejemplo, el dibujito, la fresa, los frutos rojos, son de los alimentos que mayor cantidad de fibra soluble. Y si ustedes se fijan, el morder una fresa así de manera natural es muy rico, y esto que mordemos realmente es fibra, lo que estamos consumiendo, pero es una fibra soluble. Y en el caso de los cereales, lo que realmente hablamos que tiene fibra soluble, excepción a todos los demás, es la avena, que tiene su mayor cantidad, un aporte de fibra soluble. Entonces, esta es la primera clasificación. Para que nosotros mandemos una dieta adecuada, debemos buscar alimentos que nos den fibra soluble, pero también fibra insoluble, que ahorita vamos a platicar. Entonces, no sé si queda claro que se le llama soluble porque se disuelve en agua. Este gel que se forma en el tracto digestivo por esta disolubilidad, o más bien solubilidad, perdón, que nos da, es la que nos ayuda a reducir estos niveles de colesterol LDL, a regular la glucosa en la sangre y a darnos saciedad. Entonces, es muy importante que no pierdan de vista que debemos incluir en nuestros menús un adecuado consumo de fibra soluble. Y tenemos la otra parte, que es la fibra insoluble. Esta no se disuelve en agua, no forma gel. Entonces, ¿para qué sirve? Pues nos ayuda a dar volumen a las heces o a la materia fecal. Y esto hace que aceleremos el tránsito intestinal. Esta fibra, sí les puedo decir que sí la vemos, la palpamos, nos cuesta trabajo masticar, que son la cáscara de los granos. Ajá, que es, por ejemplo, algunas semillas como nueces y otras como almendras, contienen gran cantidad de fibra insoluble. La cáscara del tomate o del jitomate, no sé cómo le llamen en donde ustedes viven. Las hojas de hortalizas o vegetales como la lechuga, la espinaca, es fibra insoluble. Y es lo que da la estructura a estos alimentos. Ajá. Algo que quiero comentarles es, en alguna ocasión que estaba dando una plática, y esto para que se acuerden, un alumno me decía, Miss, entonces la fibra como entra, sale. En efecto, la fibra insoluble, así como entra, sale. Y entonces cuando me hizo esa reflexión me dijo, entonces por eso cuando yo voy al baño, veo la cascarita del frijol, veo la cascarita del jitomate, ¿no? En efecto, esa es la fibra insoluble, lo que le da la estructura a este vegetal. Y entonces diríamos, si como entra, sale, ¿qué función tuvo? Pues claro, durante ese tránsito intestinal me ayudó a formar, bueno, primero también a ayudarme a arrastrar cosas que no me sirven, ¿no? Y que me ayuda también a acelerar el tránsito intestinal y a formar parte de la materia fecal. Es decir, es la que me ayuda como a arrastrar, a empujar. Por eso la fibra insoluble me ayuda mucho a la salud digestiva. Previene el estreñimiento, puede ayudar a reducir también el riesgo de algunas enfermedades gastrointestinales. Y aquí en este caso, la fibra insoluble no se fermenta, por eso la vemos tal cual íntegra en la materia fecal. Al no poderse fermentar, es decir, las bacterias no pueden romper este material de esta fibra, entonces no proporciona calorías significativas, a diferencia de la fibra soluble, que nos da 2 gramos, perdónenme, 2 calorías por cada gramo consumido de esta fibra soluble, y la insoluble no proporciona energía, ¿va? Bueno, acuérdense que si tienen alguna duda, pues traten de escribirla en este cuadernillo, y con gusto, igual a través de algún correo electrónico, podemos ayudar a resolver. O seguro les va a quedar muy claro a lo largo del curso y de la maestría, cuando ya tomen otras materias que hagan mayor referencia a esta base que estamos trabajando en este curso propedéutico. Bueno, ¿y cuándo recomendamos consumo de fibra? El consumo de fibra general para una persona adulta, hablamos de 20 a 25 gramos. Realmente les puedo decir, cuando hablamos de fibra es el conjunto de soluble e insoluble, ¿va? Entonces, realmente yo les puedo decir que pocas personas quizá alcancen esta recomendación, porque no comemos la suficiente cantidad de fruta, no comemos la suficiente cantidad de verdura,
porque eso sí, cereales comemos, pero ¿qué cereales comemos? ¿Realmente aquellos que tienen cascarilla o comemos el cereal así sin esa cascarilla, ¿no? Comemos mucho cereal, ¿se acuerdan? Refinado, que en este tipo de cereal ya se les quitó esta fibra, ya no encontramos estas cascarillas. Entonces, sí tenemos que trabajar como nutriólogos para garantizar, cubrir la cantidad de fibra y que nos ayude tanto a prevenir enfermedades gastrointestinales o de estreñimiento como, acuérdense, ayuda a regular los niveles de glucosa, que también nos ayudan a disminuir la cantidad de lípidos de baja densidad, etc. Y en niños hay una recomendación que es muy fácil que se la aprendan. Quizá en algunas materias van a ver muy específico estas recomendaciones, estas como recomendaciones generales para poblaciones. A lo mejor en alguna materia muy particular van a ver el consumo muy específico de la fibra. Esto es, repito, general. En niños hablamos que se recomiendan 5 gramos de fibra por la edad del niño arriba del año. Es decir, si yo tengo un pacientito que tenga 3 años, estamos hablando que son 5 gramos más la edad del niño, que serían 3, serían 8 gramos de fibra para este niño, es decir, la edad del niño más 5, en pocas palabras. Si tengo un niño de 10 años más 5, 15 gramos de fibra. ¿Okay? Y bueno, lo ideal es que nosotros en nuestra dieta que vayamos definiendo para cada uno de nuestros pacientes, hagamos la conjunción de alimentos que contengan tanto fibra soluble como fibra insoluble. Por eso aquí dice la combinación de ambas, más importantísimo, indicar la cantidad de agua necesaria para que la fibra tenga o haga su efecto y que realmente nos ayude a prevenir estas enfermedades como hipertensión, diabetes, obesidad. Y algo que también no deben olvidar es que la fibra, tanto cruda como cocida, tiene diferentes efectos en nuestro aparato digestivo o en nuestro intestino, sobre todo. Les voy a preguntar, ¿qué pasa si ustedes, por ejemplo, tienen un paciente que los va a ver porque tiene diabetes? Generalmente, automáticamente mandamos en la dieta una manzana hervida, ¿no? Cuando tenemos diarrea, te dice, cómete un pan tostado. ¿Qué estamos haciendo al momento de tostar el pan? ¿Qué estamos haciendo al momento de hervir la manzana? Le estamos, esta fibra, modificándola por cocción y hace algo que llamamos una red astringente. Ayuda, cuando está cocida, a detener la materia fecal. Entonces, cuando tenemos un proceso de diarrea, si nosotros modificamos esta fibra por cocción, me va a ayudar a detener esta salida acuosa de la materia fecal. Sin embargo, si tengo el caso contrario, si tengo estreñimiento, ¿qué debo mandar? Más fibra insoluble y esta va en crudo, ¿no? Y esta fibra insoluble me ayuda al estreñimiento de la persona. Es decir, las frutas y verduras crudas, los cereales, pues aquellos que se puedan consumir como en hojuela, pues es mucho mejor. Muy bien. Entonces, con esto, ya puedo explicarles, o algo que ya les había dicho o adelantado, que es que nos acordemos que diferentes grupos de alimentos o cuáles contienen carbohidratos, que serían las frutas, las verduras, los cereales y tubérculos, como la papa que contiene almidón. Almidón es otro tipo de carbohidrato complejo, es decir, también es unión de glucosa más glucosa más glucosa más glucosa, pero con enlaces diferentes, ajá, que otro tipo de carbohidrato como es el glucógeno, que es el que tenemos de reserva como seres humanos, y tenemos otras fuentes de carbohidratos, dijimos como el carbohidrato de la leche, de la lactosa y de estas semillas. Entonces, esto, si nosotros queremos hacer un control de la glucosa en el paciente, pues debemos verificar muy bien qué tipo de alimentos y qué calidad de alimento le vamos a mandar y qué tipo de carbohidratos puede consumir. Por favor, les pido a todos no ser generalistas. Es decir, en una dieta es más fácil quizá para un médico decir,
no tengo nada en contra de ellos, al contrario, trabajamos muy bien con ellos, somos equipos multidisciplinarios los que trabajamos con nuestros pacientes, pero la idea es que cada quien tenga su función y labor en la atención al paciente. Entonces, a veces es más fácil decirle al paciente, no comas ninguna fruta o ya no comas frutas, ya no solamente verduras, y no mejor explicarle que a lo mejor esa fruta sí la puede comer, pero a lo mejor puede comer más aquella que tiene fibra como un fruto rojo que aquella que tiene un carbohidrato que además va a cambiar su composición cuando esté más maduro como el plátano. Entonces, todo esto hay que conocerlo y saberlo y no generalizar, decir, no comas frutas, no. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan del plato del bien comer? Si yo a un paciente le quito todas las frutas, hay ciertas vitaminas que solo están contenidas en las frutas. Entonces, si yo le quito las frutas, le voy a quitar también la oportunidad de consumir, por ejemplo, vitamina C, porque le estoy quitando todas las frutas. Ajá. Vitamina A partir a lo mejor de las zanahorias, es que también le veo muy estricta y además de frutas le quito verduras, ¿no? ¿Por qué? Porque me da miedo pensar que estos alimentos, al tener carbohidratos, le van a alterar los niveles de glucosa. Sí, pero recuerden que los carbohidratos son complejos, simples y simples refinados. Más bien hay que pensar y ver qué carbohidrato le puedo yo mandar, qué fuente de alimento le puedo yo mandar que contenga el carbohidrato que mi paciente realmente necesita. Y bueno, recuerden dar en sus menús un aporte adecuado de fibra. Vamos a ver ahora y vamos a hablar de las proteínas. Entonces, las proteínas es un nutrimento, recuerden, también energético, cuya función sí en efecto es dar energía, pero aunque nos da energía, nuestro cuerpo no la obtiene de primera instancia. Recuerden que la primera instancia de obtención de energía son los carbohidratos. Entonces, la proteína, si bien nos da energía, es el nutrimento que al final nuestro cuerpo utiliza como fuente de energía, cuando ya de plano no tenemos otra, ¿no? Que ya el cuerpo no tiene de otra, que ya se acabó todas las reservas, entonces se empieza como a consumir esta energía proveniente del músculo, por ejemplo, ¿no? Entonces, las funciones principales de las proteínas es formar nuestra estructura. Entonces, además, la proteína, además de ser energético, también es estructural. ¿Se acuerdan? Me voy a regresar rapidísimo. Cuando hablábamos la clasificación de los nutrimentos, hablamos de unos que son estructurales, miren, y aquí está la proteína, ¿ok? Entonces, la proteína es energética, nos proporciona 4 kilocalorías por gramo, pero también es estructural. Entonces, me regreso, vamos a hablar de las proteínas con la función que tiene en ambos sentidos, que es energética y también es estructural. ¿Qué forman las proteínas? Pues todo nuestro cuerpo, ¿no? Nuestra piel, nuestro cabello, nuestra pestaña, nuestra ceja, está conformado de diferentes tipos de proteínas. Entonces, realmente quien me sostiene, obviamente también en la masa ósea, es o sea, todos nuestros tejidos que conforman o están formados por diferentes proteínas. Y también saber, por supuesto, que las proteínas también me dan energía. ¿Cuánto se recomienda de consumo diario? Esta recomendación de Héctor Burges nos habla de alrededor del 15 al 20% del RE. Recuerden que el RE es el requerimiento energético estimado, es decir, de la energía total que le corresponde a un individuo, del 15 al 20 debe ser enfocado al consumo de proteínas. Cuando veamos en estos días cómo se hace una dieta, les va a quedar muchísimo más claro porque lo vamos a hacer en ejercicio así en un Excel. Bueno, tenemos muchas clasificaciones de proteínas, pero lo que quiero que se lleven es en dónde están contenidas las proteínas, ¿no? ¿Qué alimentos, qué fuentes de alimentos contienen proteínas? Y tenemos las de mejor calidad. ¿Qué significa calidad de una proteína? Se los voy a agregar aquí. Las de origen animal, la proteína proveniente de alimentos de origen animal, es de la mejor calidad. ¿A qué se refiere que una proteína sea de mejor calidad? Que todo lo que ingiero
todo lo que ingiero, o la mayoría de ello, se absorbe. ¿Ah? Esto se llama que las proteínas, a ver, recuerden nada más rapidísimo, las proteínas de qué están conformadas, cuál es su unidad mínima de conformación de una proteína. A ver si ya la tienen en la mente. Las proteínas están formadas por cadenas de aminoácidos. Entonces, los alimentos de origen animal tienen la mejor calidad. Todo lo que ingiero se absorbe y además, tienen la mayoría o todos los aminoácidos indispensables. ¿Qué significa un aminoácido indispensable? Aquellos que necesariamente yo debo de obtener de la dieta. Y eso es donde los encuentro en productos de origen animal. Por ejemplo, el alimento que tiene mejor calidad de proteína y que es como nuestro estándar de oro es el famoso huevo. Ahora, no todo el huevo es proteína. ¿Qué parte del huevo es lo que contiene el aporte de proteína? La clara. ¿Ok? La clara. Entonces, la yema no. ¿La yema qué color tiene? Amarilla. Entonces, la yema en su mayor contenido tiene grasa. ¿Ok? Bueno, entonces nosotros podemos obtener las proteínas de alimentos de origen animal, que ahorita vamos a revisar, que dijimos que tienen la mejor calidad. Esto que significa que todo lo que ingiero se absorbe y que además tiene todos los aminoácidos indispensables. Esto que significa que forzosamente los debo de obtener de la dieta que yo voy a proporcionar un menú a mi paciente. El ejemplo que les ponía que es clave es el huevo. Y también tenemos la clasificación de las proteínas que vienen de origen vegetal. Estas proteínas de origen vegetal están contenidas principalmente en, a ver, ayer vimos el plato del bien comer, bueno, ya que lo hayan visto, que son las leguminosas. Leguminosas son alimentos que tienen un buen aporte de proteína de origen vegetal y también los cereales tienen un buen aporte de proteína. Se dice que si yo conjunto leguminosa más cereales, no sé si se acuerdan de la guía alimentaria anterior que decía combina. Estaban las leguminosas, los cereales y decía combina. ¿Por qué dice combina? Porque los aminoácidos contenidos en las leguminosas son diferentes a los aminoácidos contenidos en los cereales. Es decir, si yo hago un platillo que contenga leguminosa más cereal, estoy aumentando la calidad de proteína, es decir, tiene mayor cantidad de aminoácidos indispensables si hago esta conjunción. Platillos que pueden proponer a sus pacientes que les van a dar pues este aporte de o calidad de proteína, pudiera ser los famosos moros o cristianos, que es decir, arroz con frijoles. Otra opción pudiera ser una tostada, es decir, la tostada que está hecha a base de maíz es un cereal y pues pongo una porción considerable de frijol, estoy incluyendo leguminosa y entonces estoy aumentando la calidad de proteína en esta preparación. Tenemos, por ejemplo, los vegetales no se consideran una fuente importante de proteína, tienen como 2 granitos por cada porción, o sea, no es significativo. Pudiéramos dejarlo realmente en estos dos y también tenemos un grupo de alimentos que se llaman oleaginosas, que son las semillas, las grasas que le llamamos buenas, como por ejemplo, almendra, nuez, pistache. Estas también tienen un aporte no tan considerable, pero sí tienen algo de proteína. Ajá. Entonces, aquí lo importante, más que ver una clasificación como tal, porque hay otras clasificaciones que podemos encontrar de las proteínas que derivan como mucho de la función que tienen. Ajá.
Por ejemplo, seguro han escuchado una proteína que le llamamos colágeno, ¿no? Que nos ayuda justamente como a la formación de la piel, de tejidos, como el cabello, etcétera. Tenemos otras proteínas que también nos ayudan a también formar estructuras. Algunas son transportadoras, algunas proteínas, su función es que son enzimas, es decir, las enzimas, que ayudan a desdoblar en la asimilación de nutrimentos todas las moléculas grandes, ¿qué creen? También estas enzimas me van a ayudar, que son proteínas, a otra función, que en este caso es en la digestión. Hay otras proteínas que tienen una función transportadora, como la hemoglobina, que ayuda a transportar el oxígeno en la sangre. Es decir, las clasificaciones de las proteínas pueden ir en función a lo cual tienen destinada su tarea, o podemos verlas, esta clasificación como el tipo de fuente en la cual está contenida y el tipo de aminoácidos que contiene, si son esenciales o no esenciales. ¿Ok? Bueno, ¿cómo vamos? ¿Qué les parece si nos paramos un ratito? O a lo mejor muchos me están escuchando, haciendo otra cosa, eso también está bien, pero no estemos todo el tiempo sentados, tratemos también de movernos, nuestro cuerpo necesita identificar esta parte de activación física. Bueno, entonces, las proteínas, seguramente han escuchado muchos mitos, muchas cosas. Actualmente sabemos que las proteínas, muchos las buscan no de los alimentos, sino a través de un suplemento. Hay muchas marcas, algunas proteínas que venden en la parte de los deportistas, por ejemplo. Hay unas a base de carne, hay unas a base de suero de leche, hay otras proteínas que tienen, por ejemplo, solamente proteína vegetal, que está hecha de chícharo, de soya, y que solamente su procedencia es origen vegetal. Entonces, pues hay muchas cosas que podemos aún aprender y seguir conociendo de las proteínas, sobre todo aquellas que están sacando en el mercado. Pero yo sí les puedo decir que una dieta de manera muy personal creo que la podemos solventar y cubrir con el consumo adecuado y equilibrio de los alimentos que tenemos disponibles. Ajá. Así sea una persona que a lo mejor, ¿se acuerdan? Platicábamos de la cuestión económica, solo tenga para comprar tortillas y frijoles, estamos solventando una buena cantidad de proteína. Si lo conjuntamos de mejor calidad, vamos a ver qué porción, y agregar algo de verdura. Y si se fijan, estamos incluyendo, y por qué no, si el aguacate lo permite, unas rodajitas, hacer un tipo de enfrijoladas, no nos cansan, y es un alimento sumamente completo que tiene diferentes nutrimentos. Algo que también no se me olvide decirles, hay que hablar con propiedad. Eh, Cuando hablemos de alimentos, vamos a hablar de alimentos o de grupos de alimentos. Cuando hablemos de nutrimentos, hay que hablar de nutrimentos, no mezclar una cosa con la otra. He escuchado, me tocó mucho tiempo trabajar con chefs y luego decían, vamos a hacer un menú en donde incluyamos arroz, ¿no? Y en lugar de decirme, y vamos a dar en ese menú carne, decían, ah, ¿y qué proteína le vamos a poner? A ver, no es qué proteína es, qué grupo de alimentos le vamos a poner que nos aporte proteína, que es un nutrimento. Entonces, cuando hablemos de alimentos, vamos a hablar de alimentos. Si hablamos de un menú, ese menú está conformado por alimentos, es decir, va a tener, si ustedes quieren hacerlo muy completo, un alimento de cada grupo del plato del bien comer, y podemos proponer a la hora de la comida, ¿qué les parece? Justamente lo que decíamos, un arrocito, y que esté acompañado con un bistec de res. No estoy hablando, no dije qué proteína es, que va a estar acompañado con un bistec de res y va a estar acompañado a lo mejor con un poco de frijoles, ajá, y qué grupo de alimentos me falta, aceites y grasas, que le pongamos aguacate o esté cocinado con un poquito de aceite esa carne, y a lo mejor junto una ensalada para acompañar, o una sopa de verduras como plato, ¿no? Entonces, si estamos hablando de menú, estamos hablando de grupos de alimentos, y muy por aparte hay que ver de los nutrimentos
incluidos en estos alimentos que yo estoy proporcionando en la dieta, ¿va? Bueno, entonces, dicho lo cual, vamos a ver esta diapositiva para que recordemos qué calidad de proteína tenemos. Entonces, acuérdense que las que son de origen animal son las que tienen mayor cantidad de aminoácidos indispensables o esenciales. Y aquí entendíamos, ¿se acuerdan que les decía del huevo? Bueno, aquí se ve la yema. Lo que tiene, acuérdense, la proteína es la clara. Tenemos cualquier tipo de carne, res, cerdo, pollo, pescado, que además de tener el pescado muy buena cantidad de proteína que creen, vamos a hablar del otro nutrimento, que son las grasas. Y este contiene además grasas muy buenas, que es el EPA y el DHA, y que dijimos que también lo que son proteínas de origen vegetal están dadas sobre todo por leguminosas, por cereales y algunas semillas como son las oleaginosas. Y bueno, antes de pasar a ver el otro nutrimento, yo quisiera platicarles que derivado de los estudios que se han hecho, han cambiado lo que platicábamos de la recomendación del consumo de proteína. Las proteínas, seguramente lo saben, dentro de su metabolismo generan a lo que se llaman purinas, y estas purinas, a su vez, pueden generar problemas de acumulación de ácido úrico. Entonces, cuando tengamos un paciente, que lo van a ver seguramente en alguna enfermedad específica de ácido úrico, de gota, no lo sé, saber que tenemos que controlar muchos estos alimentos que nos proporcionan gran cantidad de proteína. Ah, miren, aquí no está, pero también pudiéramos decir que una muy buena fuente de proteína es la leche. La leche, dijimos que tiene carbohidrato a través de la lactosa, pero su nutrimento representativo son las proteínas, ¿vale? Entonces, por ahí también, cuando hagamos una dieta, es un grupo de alimentos que al incluirlo nos va a demandar o nos va a bajar el cálculo cuando incluyamos leche de otros alimentos que queramos incluir. Algo que fíjense que aquí representa, no sé si está chiquito porque luego hasta le ponen feo, un alimento de origen vegetal que tiene un buen aporte de proteína es la famosa soya. La soya, no sé si la han escuchado, es una leguminosa que la pueden vender en diferentes presentaciones, como la famosa soya texturizada. Esta soya texturizada se puede utilizar como base de cualquier platillo y si nosotros sabemos cocinarla, va a suplir la carne. Por ejemplo, unos tacos árabes de soya. En lugar de ocupar carne de cerdo como carne fin último y base de unos tacos árabes, puede estar elaborado a base de soya. Acá en esta temporada, en Puebla, consumimos los famosos chiles en nogada, y cuando la gente lo llega a pedir vegano, entonces no lo hacen con carne picada ni de res ni de cerdo, sino lo hacen, por ejemplo, con soya. Es decir, la soya es una leguminosa rica en proteína que podemos utilizar como sustituto. Acuérdense que es un sustituto, aunque no sea de la misma calidad, ¿no? Tampoco vendamos a nuestros pacientes la idea de decirles que, sobre todo en un niño, si va un niño a consulta, tenemos que darle proteínas de origen animal para asegurar que cubra todos los aminoácidos indispensables que necesita para crecer. Recuerden que las proteínas, dijimos que su función es estructural. Entonces, cuando tenemos algún paciente o alguna mamá que quiere llevar a su hijo a consulta, sí o sí tenemos que buscar la manera en cubrir la proteína y que esta proteína sea de la mejor calidad. A los niños generalmente les gusta el huevo, creo que no he tenido, a menos que sea alérgico, que no lo pueda consumir, pero la mayor parte de los niños aceptan muy bien el huevo. Y te dice la mamá, oh, yo pensé que le ponga cacho, pues aunque sea que le ponga un poco, pero que coma el huevo, ¿no? A veces la carne no es tan apetecible, cuando son niños, cuando son grandes, sí. De hecho, creo que por género, masculino y femenino, a los hombres les llama más la proteína y a las mujeres quizá nos jala un poquito más el carbohidrato, ¿no? Entonces, ahí sí es al revés. En un adulto debemos tener un control del consumo de proteína, porque sin duda creo que la gente consume más cantidad de proteína, aquí es al revés, de la que realmente necesita. Bueno, si comemos más de todo.
comemos más proteínas, comemos más carbohidratos, es decir, consumimos muchos alimentos ricos en, hay que buscar este equilibrio y que si podemos seguir esta guía del plato del bien comer que ya la hemos platicado, dentro de lo que se pueda, sería lo mejor, porque recuerden que también ayuda a cuidado del medio ambiente. Y lo que sí o sí mandamos en una dieta, sobre todo hospitalaria, de proteína, pues es el pollo, porque es económico. Bueno, ahorita no sabemos cómo va a estar, pero generalmente es una carne más barata que una carne de res, el pollo es más económico y es el que tiene también menos cantidad de grasa. Si vemos esta imagen, pues esto tal cual se ve la carnecita, es decir, es proteína, ¿no? Es la pechuga del pollo. Y vean, por ejemplo, acá, dependiendo qué parte, a lo mejor aunque sea bola, pues sí llega a tener, miren, un poquito de cantidad de grasa. Entonces, estos cortes son un poquito más magros que estos. Ahora, hay de carne a carne, ¿no? Si nosotros elegimos, por ejemplo, la costilla, a lo mejor la costilla, pues también tiene, además de hueso, pues puede tener mayor cantidad de grasa. En caso de las aves, podemos decir, no, pues entonces si elijo las alitas, no, las alitas es lo que más grasa tiene y tiene muy poquita cantidad de proteína porque casi no tiene carnita. Entonces vean esa referencia, como que en las carnes, justo lo que vemos como representado en este músculo, en esta cantidad, es lo que está contenido de proteína. Y sin duda el pescado, como les decía, pues es una fuente excelente de proteína y que además contiene grasas súper buenas como es el EPA y el DH. ¿Va? Bueno, entonces, creo que sigue lípidos. Vamos a hablar ahora de los lípidos y después me voy a tomar el tiempo para meterme rapidísimo después de esta clase al plato del bien comer para que vean cómo al cubrir los grupos de alimentos estamos cubriendo el aporte de los nutrimentos que necesitamos y también en proporción de energía. Bueno, entonces vamos a hablar que los lípidos son un nutrimento que su función principal es tenerla como reserva de energía. Vamos a hablar un poquito de la historia. El tejido adiposo pues siempre ha existido en la composición corporal del ser humano. ¿Y cuál es la desventaja? Que cuando consumimos cualquier alimento de más, siempre lo vamos a guardar como reserva de grasa en tejido adiposo y como esta reserva de energía. Y todos los seres humanos debemos tener como parte de nuestra composición corporal esta cantidad de grasa o lípidos también en forma de tejido adiposo, pero sí creo que al momento de comer más de todo, nos incrementa estas reservas de energía que a veces nos genera problemas, ¿no? Estos excesos de grasa, estos excesos de la misma proteína, de carbohidrato, todo se va a convertir en tejido adiposo, grasa en nuestro cuerpo. Así que ahora vamos a hablar de cómo consumimos estas grasas o lípidos en nuestra dieta. Y otra función que tienen las grasas o lípidos es que nos ayudan a mantener una temperatura corporal. Hay dos tipos de tejido adiposo. Cuando un bebé nace, no sé si sepan, tiene gran cantidad de tejido pardo, tejido adiposo pardo. Este tejido adiposo pardo, más que el tejido adiposo amarillo o blanco, que conocemos comúnmente, que tenemos la mayoría en exceso, nos ayuda también a regular mucho esa temperatura corporal cuando el bebé sale de este medio eh, que estaba en en el vientre materno a su vida cotidiana. Entonces, no solo los lípidos nos ayudan a generar grasa en el cuerpo o tejido adiposo, esta reserva de energía, sino también todo exceso de proteína y todo exceso de carbohidratos. Pero ya hablamos de carbohidratos, ya hablamos de proteína, ahora vamos a ver cuáles son las fuentes de lípidos que generalmente nosotros consumimos en nuestra dieta habitual. Y antes de eso, podemos conocer que la recomendación diaria de consumo de lípidos a través de una dieta debe ser del 25 al 30% del requerimiento energético estimado de una persona. Entonces, sin duda, si recordamos lo que platicamos de carbohidratos, de proteína y de lípidos, en porcentaje van en el siguiente orden. Primero, debo de consumir más, hasta un 50, 60% de carbohidrato. Es decir, sí
los carbohidratos siguen siendo la base de nuestra alimentación en una dieta en equilibrio. No nos vayamos, les decía, a una cetogénica, que ahorita si quieren al final lo platicamos. Posteriormente nos iríamos al consumo de líquidos de un 25 a 30 y la diferencia sería para proteína de un 10 a un 15%. ¿Cómo podemos clasificar a las grasas? Pues tenemos aquellas que provienen de origen animal también y aquellas que provienen de origen vegetal. Les puedo poner otra clasificación, aprovechando que estamos aquí en la pantalla. También hay otra clasificación, vamos a poner esta acá, y que es cuando hablamos de grasas que le llamamos saturadas e insaturadas. Bueno, ¿qué es una grasa saturada? Es aquella que proviene generalmente de productos de origen vegetal, de origen, digo animal, perdónenme, me estoy escribiendo animal, de origen animal, como por ejemplo podemos hablar desde manteca de cerdo, el gordito de la carne, ¿no? Los gorditos, para que se acuerden, vamos a poner los gorditos, o la grasa de las carnes, ¿no? Esa es grasa saturada, ajá. La mantequilla es de origen animal, entonces también tiene un gran aporte de grasa saturada. Esa sería como una clasificación. Y tenemos las grasas insaturadas, un puntito. Bueno, ahorita voy a regresar para ponerse muy importante. Y tenemos las grasas insaturadas, que se encuentran ahora sí en aceites. ¿Se acuerdan que platicábamos en el plato del bien comer? Que vienen de diferentes semillas, como de olivo, como de soya, de cártamo, ¿no? Esas son grasas insaturadas en su mayoría, aunque llegan a tener una proporción de grasa saturada muy chiquitita, son consideradas grasas insaturadas. Y todo lo que le llamamos oleaginosas, esas también tienen una gran cantidad de grasas insaturadas. Hablamos que químicamente una grasa saturada es la unión. Acuérdense que todo lo que hemos visto hasta ahorita tiene su molécula chiquitita, ¿no? La que es la unidad principal de ese nutrimento. Recordemos, de los carbohidratos, la unidad básica de un carbohidrato son los monosacáridos, como la glucosa sobre todo. En caso de las proteínas, la unidad base de una proteína son los aminoácidos. Y en caso de los lípidos, la unidad más pequeñita son los ácidos grasos, los cuales, en caso de las grasas saturadas, están unidas por un enlace, es decir, un ácido graso está unido a otro ácido graso con un enlace sencillo, mientras que las grasas insaturadas, un ácido graso, está unido a otro por un doble enlace. Entonces, el hablar de en qué alimentos tenemos grasas o lípidos, pues, ¿qué creen? Tenemos, como pueden ver en la pantalla, en productos de origen animal y en productos de origen vegetal. En su mayoría, los productos de origen animal tienen grasas saturadas y en su mayoría los productos de origen vegetal que llegan a contener lípidos son grasas insaturadas. Voy a hablar de un término que seguramente han escuchado, pero porque tiene que ver con esto, que es las famosas grasas trans. ¿Qué es una grasa trans? Grasa trans. Vamos a ponerle acá una viñeta. Grasa trans. Bueno, una grasa trans es aquella que fue modificada
de una consistencia líquida para hacerse sólida, generalmente en la industria de alimentos, o que nosotros mismos, al momento de cocinarla, hacemos que rompa su enlace. Una grasa trans, entonces, es aquella que pasa de ser una grasa insaturada a ser saturada. Entonces, un ejemplo es saturada. De insat a sat. Ajá, para que no sepa. De insaturada pasa a ser saturada. Entonces, miren, supongamos que ustedes quieren dedicarle parte de sus menús o incluir margarina en sus menús, porque les gusta. Pues una margarina en sí ya es una grasa de insaturada, le hicieron saturada porque de ser un aceite líquido, para hacerla untable, tuvieron que haber quitado un enlace de los dos que estamos aquí viendo de una grasa insaturada, porque es un aceite, quitan este, dejan un solo enlace y en lugar del otro enlace, que era lo que hacía el doble enlace, le meten hidrógeno. Es una grasa hidrogenada para poder ser untable. Así que una grasa trans es aquella que originalmente era insaturada, pero ya sea por la industria alimentaria o yo con mi manejo en la cocina, la saturé. Otra grasa saturada, por ejemplo, es, ustedes han comido en la calle papas. Bueno, si han visto ustedes ese caso donde están haciendo las papas y dejamos que esa grasa se enfríe y al día siguiente, antes de comenzar la venta en el puesto, nos damos cuenta que esa grasa ya está solidificada, significa que esta grasa pasó de ser insaturada porque era un aceite. ¿Están de acuerdo? Ahora, al tender ser sólida, ya se rompe el doble enlace por ese reutilizar ese aceite, calentarlo y demás, y queda un solo enlace. Eso es una grasa trans. Entonces, si ustedes quieren unas papas, mi sugerencia es que las compren de una marca comercial, que además, si se fijan, no tiene ese sello que dice grasa trans porque no la tiene. Cuidan sus procesos de tal manera que esa grasa no es una grasa trans. En los puestos de la calle, pues seguramente por ahorrar dinero, reutilizan ese aceite, lo sobrecalientan y lo saturan. Por tanto, te estás arriesgando a consumir un producto con grasa trans. Y si es una grasa que era insaturada y ahora es saturada, ¿qué efectos tiene para la salud? Pues me puede aumentar los triglicéridos en la sangre. ¿Ok? Ahora, podríamos decir entonces que una grasa saturada, que dijimos que se encuentra en nuestros productos, es como que la podemos ver, ¿no? Ves el pellejito de la carne, ves la piel del pollo, eso es pura grasa saturada, la manteca de cerdo está sólido. Ahora quiero que piensen, si es que conocen, el aceite de coco. ¿Ya? ¿Lo dejaron a su mente? ¿Cómo es el aceite de coco? Tienen un frasco, bote, ¿no? Sólido como tipo manteca. Entonces, el aceite de coco, aunque es de origen vegetal, es una grasa saturada, ¿ok? Entonces, aquí le vamos a poner, todas las grasas saturadas vienen de productos de origen animal, excepto el de coco, la grasa del coco, excepto la de coco. Por eso el coco da miedo, porque es una grasa saturada. Entonces, y ahora, dijimos que todos los alimentos o la mayoría de origen vegetal son grasas insaturadas. Ajá. También tiene una excepción a la regla. ¿Qué producto de origen animal, más que grasa saturada, tiene grasa insaturada? Aquí le vamos a poner su excepción. Entonces, todas las grasas insaturadas vienen en los aceites, en las oleaginosas, dijimos que son la nuez, pistache, almendra, aguacate, etcétera.
Y hay un alimento de origen animal que contiene gran cantidad de grasa insaturada, que ya la revisamos en la diapositiva anterior, que les dije el beneficio, que es excepto el pescado. El pescado es de origen animal, pero de grasas tiene en su mayoría grasas insaturadas. Por eso el pescado es un alimento que recomendamos mucho en las dietas saludables y forma parte de la famosa dieta mediterránea, porque la dieta mediterránea nos ayuda a contrarrestar muchos problemas de salud por lo que se elige, ¿no? Que incluye mucho los pescados, los cereales integrales, frutas y verduras. Bueno, entonces, esto es lo que se refiere a los lípidos. Recuerden que este me da las grasas 9 kilocalorías por cada gramo consumido y las podemos clasificar así. ¿Sale? Bueno, vamos a ver ahora y revisar lo que se refiere a las vitaminas y minerales. Este es un repaso muy general. Yo sí les pediría que ahunden en los temas, que si tienen más dudas y que vuelvan a repasar antes de tomar la maestría cada vitamina y cada mineral. De manera general podemos clasificar a las vitaminas. Aquí vamos a meterle un cuadrito para que recordemos cómo se clasifican las vitaminas. Tenemos las vitaminas que son hidrosolubles y las que son liposolubles. Liposolubles. Vamos a agrandarle un poquito más acá para que nos dé chance de poner cuáles son. Acá. ¿Cuáles son las liposolubles? Tenemos la A, la D, la E, la K. Todas las que no están aquí son hidrosolubles. Por ejemplo, ¿cuáles no están ahí? Tenemos todas las del complejo B, la C y ya. Entonces, ¿por qué es importante conocer si es liposoluble o es hidrosoluble? ¿Por qué? Porque si son liposolubles, esas se van a transportar o necesitan como transportador una grasa y además se van a almacenar en tejido adiposo. Si yo llego a tener un exceso de estas vitaminas, o sea, es más común tener un exceso que una deficiencia. ¿Por qué? Porque puede ser que yo la tengo acumulada en tejido adiposo. Ahora, recuerden que depende mucho de qué edad estemos para saber cuál es mi ingesta recomendada de cada una de ellas. Hay ciertas etapas de la vida que requieren mayor consumo y si la gente ni siquiera las consume, pues cómo va a tener este almacén de estas vitaminas, como por ejemplo, la vitamina D, que es muy importante en el adulto para prevenir, junto con el calcio, la osteoporosis, ¿no? Así como de cada uno de ellos vamos ahorita a mencionar. Entonces, tenemos 4 que son liposolubles, A, D, E y K, el famoso AD. Y estas, recuerden, necesitan grasa para poder transportarse y también se van a almacenar en tejido adiposo. Mientras que las hidrosolubles, ¿qué creen? Pues como no requieren grasa para transportarse y no se almacenan, cuando vamos mucho al baño, imagínense que se van al antro y entonces tomaron mucho alcohol, van mucho al baño, ¿qué vitaminas se están eliminando? Sobre todo las del complejo D. Ajá. Y vamos a ver cada una de ellas. Aquí tenemos el complejo B y tenemos la C. ¿Ok? Bueno, entonces, cada vitamina tiene funciones específicas en el organismo, no sé si las recuerden, y también vienen de diferentes fuentes. Vamos a revisar como muy rapidísimo este esquema. Entonces, miren, tenemos, por ejemplo, la vitamina A, en primer lugar, que justamente dijimos que es liposoluble. Estas tenemos como 2 fuentes importantes de vitamina A, o que le llamamos precursores o provitaminas, como la que viene de origen vegetal, que es el caroteno, que se encuentra en la zanahoria, que es este pigmento que le da la coloración
naranja a este vegetal. Y tenemos la vitamina A en forma de retinol, que viene en productos de origen animal como la leche. ¿Para qué nos sirve esta vitamina A? Que dijimos que puede estar en forma de caroteno o en forma de retinol, en sus formas como inactivas, ¿no? En diferentes alimentos, pues saben que la vitamina A está muy relacionada con la vista, es un antioxidante, nos ayuda también al ser antioxidante, a regular muchas funciones en el organismo y es de suma importancia, ¿no? De hecho, todos los antioxidantes como la A, la son importantes no hablamos de prevención, pero sí en contrarrestar estas células malignas que luego te forman al momento de tener cáncer. Entonces, pues siempre hay que tener un buen aporte en nuestra dieta de vitamina A. Ya vamos a ver, o van a ver más bien en cada materia, una función mucho más específica de cada una de ellas, sobre todo cuando hablamos de nutrición o de nutrición integral. Tenemos todas las vitaminas del complejo B que se engloban en un complejo como tal. ¿Por qué? Fíjense, estas todas, las del complejo B, se relacionan mucho con el sistema nervioso y el sistema muscular. Es por eso que por las fuentes en las cuales se obtienen, como en las funciones que ellas tienen, que es el sistema nervioso y muscular, están englobadas en un solo grupo. Específicamente hablamos de la B1, que la B1, recuerden que es la vitamina que más se puede perder en una persona que tiene alcoholismo o que orina demasiado, y que la vitamina B1 junto con la B2, B5, B6, B9 tienen que ver con el sistema nervioso. Todas las del complejo B las vamos a encontrar sí en vegetales, pero es muy importante conocer y saber que también se obtienen de fuente de origen animal. La B1 también es conocida como tiamina, luego tenemos la niacina, la riboflavina, como la B2, la B3, el ácido pantoténico, que es la B5, la B6, la piridoxina, la B9, que es el ácido fólico, y pues bueno, cada una de ellas además tiene algo extra, una función extra por la cual también es de suma importancia. Alguna que ustedes puedan, por ejemplo, conocer o saber, la B9. La B9, folatos o ácido fólico, recuerden que es muy importante en un embarazo, previo al embarazo, para prevenir alguna malformación de los bebés. Aquí no está, pero falta la B12. Hay algunas que están relacionadas con anemia, como es la B12, que también es conocida como cianocobalamina, y esta vitamina B12 es también de suma importancia para el sistema nervioso y muscular. Entonces, todas las del complejo B se engloban por pertenecer o tener esta relación. Muchas de ellas también importante se relacionan con la obtención de energía. A ver, la pregunta de los 80,000. Si yo consumo un multivitamínico que contiene de la vitamina A, contiene mi comercial hasta la Z, que es el zinc, ¿me da energía o kilocalorías? No, porque dijimos que ninguna vitamina, ningún mineral me da energía. Solamente son 3 nutrimentos energéticos, que son los carbohidratos, las proteínas y las grasas o lípidos. Sin embargo, como ahorita que platicábamos de la B1, ayudan a la asimilación y metabolismo, por ejemplo, de los carbohidratos, es decir, ayudan como precursores para obtener energía cuando se metabolizan los otros nutrimentos, más no estas vitaminas o minerales dan energía. Espero que esto quede claro. Y algo que también les iba a platicar, les decía que la B6, la B9, la B12 están involucradas también en prevenir anemia, ¿no? Tiene que ver con la formación de glóbulos rojos, etc. Entonces, todas las vitaminas son importantes. No sé, de hecho, si saben, el término vitamina viene de vitámero, que significa de vital importancia. Por eso se llaman vitaminas, son de vital importancia. Y se acuerdan lo que les decía, que si nosotros indicamos, porque nos da flojera explicar muy a detalle una dieta, le decimos, quítate las frutas porque tienen la glucosa elevada,
le estamos quitando el consumo de algunos nutrimentos que solo están contenidos en las frutas y verduras. Así es que por eso es mejor que como médicos derivemos a nuestros pacientes al nutriólogo y los nutriólogos tampoco se sientan ultra plus en dar diagnósticos médicos. Eso no nos toca. Eso lo vamos a ver posteriormente cuando veamos procesos de atención nutricia. Como dicen, zapatero a sus zapatos. Luego tenemos, aparte del complejo B, que es un hidrosoluble, la vitamina C, que también sabemos que es un antioxidante, que ayuda muchísimo también a nuestro sistema inmune y que está contenido en los cítricos, ¿no? Los chiles son, aquí por eso viene como un pimiento morrón, son excelente fuente de vitamina C. A veces la vitamina C, bueno, no a veces, les quiero decir que existe algo que se llama lábiles o que son lábiles. Hay algunas vitaminas que se pierden muy fácil en la preparación de los alimentos. ¿Cuáles son? ¿Qué creen? La zanahoria, por ejemplo, más bien la vitamina A que contiene la zanahoria, se pierde muy rápido. Si ustedes toman un jugo de zanahoria de la calle o de vitamina o de algún cítrico que tenga vitamina C, estas dos, la A y la C, son las que más rápido, con las condiciones del medio, del oxígeno, de la luz, se pierden. Y si aplicamos calor, también. Entonces, hay que también tener cuidado porque a lo mejor podemos poner un menú que nosotros querramos que sea rico en vitamina C, pero ¿qué creen? Si la preparación, como es el pimiento morrón, va en fajitas, ya lleva una cocción, olvídense de que en ese menú va a haber contenido de vitamina C, aunque el número exista, porque yo lo saqué, que el pimiento morrón tiene tanta vitamina C. Sí, pero hay que considerar que tuvo un tratamiento y que este tratamiento va a alterar el contenido de estas vitaminas, ¿vale? Y bueno, tenemos las liposolubles, que ya platicamos de la A, la vitamina D, que ya decíamos que junto con el calcio ayuda muchísimo pues a la formación de huesos, de dientes, a que tengan una buena estructura. De hecho, decimos que la vitamina D es estructural, ajá. Y todas estas vitaminas y minerales, decimos que su función es reguladora. ¿Se acuerdan que hay energéticos, estructurales y reguladores? Todas las vitaminas y minerales son nutrimentos reguladores porque tienen que ver con funciones diferentes de nuestro organismo. Y finalmente tenemos la vitamina E, que también es un antioxidante. Esta solo se encuentra contenida en los aceites o en las oleaginosas. Es la famosa vitamina de los aceites. Es decir, si nosotros cocinamos diariamente con cualquier tipo de aceite, ahí estamos incluyendo la vitamina E y todos los alimentos que tienen un buen aporte de grasa, como por ejemplo el huevo, en su yema, tiene un buen aporte de vitamina E porque es grasa, los quesos, la leche, las semillas, nuez, pistache, almendra, son ricos en vitamina E. Y la vitamina E se relaciona sobre todo más con que es un antioxidante. Y también tenemos la vitamina K, que aunque aquí no está enunciada, yo se las puse que es una liposoluble, que esta la encontramos, aparte más que en los alimentos, quiero que sepan que nuestro cuerpo la llega a sintetizar o producir por las bacterias intestinales. Y su función es que, recuerden, nos ayuda mucho a la coagulación sanguínea. Entonces, bueno, esto es muy general. Solo recuerden darle una repasada nuevamente a cada una para que sepan en qué fuentes encontrarlos y sus funciones principales. Y tenemos los minerales. Estos pues sabemos que son sustancias o productos inorgánicos que no tienen vida, pero que también tienen funciones muy importantes en el organismo. Como por ejemplo el calcio, del que ya platicamos, que ayuda mucho en conjunto con la vitamina D a todo nuestro que es nuestro funcionamiento óseo, el cobre, que en algunas maneras también está relacionado con la diabetes. Tenemos el hierro, que sin duda es fundamental para tener una buena oxigenación en nuestro cuerpo y por eso los niños cuando tienen carencia de hierro pues se desmayan, no rinden bien en la escuela. Es uno de los nutrimentos que no debemos olvidar siempre por proporcionar en dietas, tanto de mujeres embarazadas, mujeres en la etapa adulta y por supuesto en niños, sobre todo en edad preescolar y escolar, para evitar anemias.
¿En dónde los encontramos? Bueno, podemos encontrar el hierro. Aquí tenemos dos fuentes de hierro. El famoso hierro hémico, que viene en fuentes de origen animal, y el hierro no hémico, que viene en vegetales como la famosa espinaca o los frijoles. Ajá. Entonces, aquí también tiene que ver mucho con su asimilación. El hierro, para que se absorba mejor, requiere de fuentes de vitamina C. Entonces, cuando querramos hacer un menú en el cual su absorción de hierro sea muy importante para ese paciente, tenemos que cuidar que en ese menú incluyamos alguna fuente de vitamina C a la par. Por ejemplo, alguna bebida de limón o de naranja para que ese hierro se pueda absorber. Tenemos el yodo, que tiene mucho que ver con la función de la glándula tiroides. Esta también se encuentra en semillas y saben mucho en dónde, en productos del mar. Tenemos también el fósforo, el magnesio, el potasio. El potasio creo que lo que más hacemos relación siempre es el plátano y que nos ayuda mucho a la transmisión de impulsos nerviosos. Eh, Tenemos el magnesio, el sodio. Ahora, recordar que muchos de estos minerales se encuentran en forma de electrolitos, es decir, se encuentran como aislados con carga positiva o negativa y que estos electrolitos van a ayudar a regular regular la cantidad de agua en el cuerpo, ¿no? A tenerla intra o extracelular. El fósforo, acá estaba, potasio, el selenio. Es decir, sí, hay mucho todavía que aprender de los minerales, en cómo de verdad tienen una gran cantidad de funciones en nuestro cuerpo y cómo al final también todos son indispensables. Y saber también que estos pueden mermar su contenido cuando tenemos algún tipo de cocción o de manejo al momento de preparar los alimentos. Entonces, recordar solamente que estos nutrimentos son, dijimos, algunos estructurales, pero la mayoría son reguladores y que no dan energía. Ayudan a producirla al momento de la nutrición de de algunos nutrimentos como carbohidratos, más no dan energía. ¿Ok? Y bueno, finalmente vamos a hablar de un tema también muy importante, de otro nutrimento, que es el agua. El agua es un nutrimento que no, acuérdense de la definición, es sin color, sin sabor y sin energía o calorías. Sin embargo, muchos lo consideran como si fuera un alimento y pues no, el agua es ahí sí tal cual un nutrimento. Tenemos diferentes vías de obtención del agua, que es bebiéndola directamente a través, pues, así como tengo yo mi agüita ahorita, que por cierto voy a tomar, ya me cansé, bebiéndola directamente, pero también tenemos algo que se llama agua metabólica, que nuestro cuerpo de alguna manera produce internamente, y tenemos también la famosa agua que consumimos a través de los alimentos. La mayor parte de los alimentos contiene cierta cantidad de agua. Si ustedes les dijera cuál creen que tenga más que grupo de alimentos, sin duda las frutas, por ejemplo, es de los grupos que mayor cantidad de agua tienen. Cuando hablamos del agua, sí hay que aclararle al paciente que si bien hay diferentes maneras de obtenerla, a veces quieren ellos incluir en su dieta, por ejemplo, les indicas, les voy a poner 2 litros de agua y te dice, bueno, y también cuenta el tazón de sopa que me eché de verduras, no. Generalmente la cantidad de agua que tú indicas son pacientes del agua que tiene que beber de manera directa, es decir, de agua de preferencia natural o sola. Es muy importante que cuidemos el consumo de agua porque recuerden, aquí vienen sus funciones, que su principal función es que forma parte de la composición corporal, es decir, el agua es un nutrimento estructural porque forma parte de esta composición corporal. Sabemos que a lo largo de los ciclos de la vida, estos porcentajes de composición de agua en el cuerpo van cambiando. Un bebé en su mayor contenido es agua. Hablamos que hasta ahí dice el 75% de un recién nacido es agua. Por eso no tenemos que permitir que haya una
deshidratación o que le falte agua porque el bebé se puede morir por su alto contenido en agua, es decir, su cuerpo en su mayor cantidad está como agua. Y de ahí, a lo largo de la vida, este porcentaje de agua va disminuyendo, de tal manera que el adulto mayor es el grupo de población que en su composición corporal tiene menor contenido o cantidad de agua. Así que el agua la tenemos que beber o la tenemos que obtener a través de estos grupos de alimentos, porque si no, ¿de dónde? Sí, obtenemos nosotros agua, decimos metabólica, pero pues no todo lo vamos a formar así. Tenemos que beberla directamente. Se dice que tenemos que evitar sentir sed. Cuando tenemos sed es porque sí, ya nuestros niveles de agua en el cuerpo pues están muy bajitos y por eso mi cuerpo manifiesta esa sed. Entonces tenemos que estar hidratándonos constantemente y no tener esas sensaciones. Tenemos también que el agua ayuda a la regulación de la temperatura corporal. Ajá. De hecho, cuando alguien tiene fiebre o siente mucho calor, pues lo que su cuerpo necesita para regular esa temperatura es nuevamente tomar agua para poder ayudar a esta regulación de la temperatura. Mucho se pierde por sudor, por evaporación, por el vaho, cuando hace frío, etc. También nos ayuda al transporte, aquí dice nutrientes o nutrimentos, al transporte de nutrimentos y oxígeno, es decir, este actúa como un medio para disolver estos nutrimentos y dijimos también de los electrolitos, ¿se acuerdan? Entonces, el agua nos ayuda también a esto, a facilitar el transporte de muchas sustancias a las células y a los tejidos. También el agua forma parte de, pues obviamente de la orina, la pipí, nos ayuda a excretar desechos, y no solo a través de la orina, sino recuerden que también a través del sudor, ¿no? O del vaho. Entonces, el agua es fundamental para eliminar desechos. Otras funciones es que el agua nos ayuda, por supuesto, en una función digestiva, es componente clave de muchos jugos digestivos necesarios para realizar la digestión que ya platicamos hace un momento, muy general, y de la absorción de nutrimentos, es decir, facilita movimiento también de los alimentos a través del tracto digestivo. Entonces, ahí llevamos muchas funciones. Ayuda a ubicar las articulaciones, es decir, forma parte del líquido sinovial, de articulaciones y de la fricción entre los cartílagos. Ya habíamos platicado el mantenimiento del equilibrio electrolítico y de un sinfín de funciones que ayudan a muchas reacciones químicas, bioquímicas, como hidrólisis, descomponer macromoléculas, etc. Entonces, sin duda, como dicen, podemos quizá vivir más días sin comer que sin tomar agua. Es muy importante siempre cuidar y dedicar tiempo a pensar qué vamos a comer y con qué nos vamos a hidratar. Y pues lo suficiente y necesario es el agua, ¿no? Mucha gente se hidrata con bebidas carbonatadas como el refresco, pero pues eso al final no les, si la base es agua al final, pero es agua con azúcar. Entonces pensemos en qué necesita realmente nuestro cuerpo. Yo cuando hablo con mis pacientes en consulta les digo que tenemos muchas opciones. ¿Con qué te quieres hidratar, no? Si tú te dijeran, tú le pondrías a tu coche para avanzar refresco, dirías, no, pues ¿cómo? Avanza con gasolina. Habrá que ver con qué nos hidratamos, que realmente mueva nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es como nuestro auto, ¿no? Nuestro auto, nuestro cuerpo contiene un alma la cual es transportada en este cuerpo. Y este cuerpo necesita un combustible. Este combustible son los alimentos que nos van a dar esta energía a través de estos nutrimentos que ya platicamos y van a realizar otras funciones, otros nutrimentos, pero también necesita hidratarse. Y es con agua, no es con otra bebida, ¿no? Siempre recordar que nosotros tenemos en nuestras manos la elección. Si le queremos echar a nuestro cuerpo una gasolina premium, magna o guachicol. De hecho, guachicol, mi auto va a avanzar seguro, pero va a llegar un momento en que la bomba de gasolina va a tronar. Entonces, me estoy hidratando con refresco, pues está padre, pero va a llegar un momento que tu cuerpo también va a reventar y por supuesto que va a dañar esta bomba de gasolina, que en este caso es todo nuestro cuerpo, y no tenemos más que un medio de transporte, que es solamente un cuerpo que nos ayuda a transportar
nuestra alma. Pues espero que esta sesión haya sido de su interés nuevamente y esténse pendientes para la siguiente sesión. Ya vamos a entrar un poquito más en materia y lo importante aquí es que todos hablemos el mismo idioma. Pues no sé si la están tomando en la mañana o en la tarde, pero de cualquier hora que le estén tomando, que tengan un excelente día. Adiós.